¿Qué tal? Muy buenas. Vamos a hacer un problema de estequiometría correspondiente a selectividad de la Comunidad Valenciana, septiembre 2006. El problema dice lo siguiente. Las lámparas antiguas de los mineros funcionaban quemando gas acetileno, el etino, que proporciona una luz blanca brillante. El acetileno se producía al reaccionar el agua, que regulaba gota a gota, con carburo de calcio, según la siguiente ecuación. Nos da la ecuación ya ajustada. El carburo de calcio reacciona con el agua para formar el acetileno y el hidróxido de calcio. Vale, vamos a hacer en primer lugar el apartado A, que dice lo siguiente. Calcule la cantidad de agua en gramos que se necesitará para reaccionar con 50 gramos de carburo de calcio del 80% de pureza. 50 gramos del carburo de calcio impuro. Y el carburo de calcio lo tenemos en los reactivos. Debemos relacionarlo con el agua. Vamos allá. Apartado A. Como la ecuación la tenemos ajustada, solo necesitamos las masas molares. Te dejo para ti el cálculo de las masas molares, tienes las masas atómicas en la parte inferior. Vamos allá entonces. ¿De dónde empezamos? Empezamos con 50 gramos de carburo de calcio impuro. Esto es lo que nosotros tenemos, pero el impuro no reacciona con el agua, reacciona únicamente el carburo de calcio que está dentro de esta muestra impura. Y de cada 100 gramos de este carburo de calcio que nosotros tenemos impuro, nos dan la pureza, que es del 80%, por tanto, en estos 100 gramos tenemos 80 gramos de carburo de calcio puro. Para relacionar el carburo de calcio con el agua lo hacemos con los moles. Luego debemos calcular los moles de carburo de calcio. ¿Cómo? Con la masa molar. La masa molar, como digo, te la dejo a ti, son 64 gramos de carburo de calcio, que equivale a 1 mol de carburo de calcio. Ya tengo los moles de carburo de calcio. Ahora me voy a la estequiometría de la reacción. Vamos a verlo, porque 1 mol de carburo de calcio necesita 2 moles de agua, 1 a 2. Luego, 1 mol de este carburo de calcio reacciona con 2 mol de agua. Y una vez tengo los moles de agua, los pasamos a gramos, ¿no? Con la masa molar. 1 mol de agua son 18 gramos masa molar del agua. Bien, ya hemos llegado a partir de los 50 gramos de carburo de calcio impuro a gramos de agua. Concretamente nos salen 22,5 gramos de agua, que es lo que vamos a necesitar para que se consuman totalmente estos 50 gramos del carburo de calcio impuro. Vale, ya tenemos el apartado A. Vámonos al apartado B. Lo leemos. Vamos allá. Apartado B me pide el volumen de acetileno. ¿Dónde está el acetileno? El acetileno está en los productos. Aquí, C2H2. En litros. Nos pide el volumen en litros. Medido a 30 grados y 740 milímetros de mercurio. Fíjate que el acetileno es un gas. Volumen de acetileno producido como consecuencia de la reacción anterior. Luego, por tanto, vamos a empezar otra vez con los 50 gramos. Vamos a empezar por aquí de nuevo. 50 gramos. ¿De qué? Del carburo de calcio impuro. Esto es lo que tenemos. Por tanto, empezamos por aquí. Y ahora lo vamos a relacionar con el producto acetileno. Vamos allá. Como siempre, vamos a calcular cuánto tenemos puro. Si yo tuviera 100 gramos de carburo de calcio impuro, pues en estos 100 tendría 80 gramos de carburo de calcio. Lo pasamos a moles. Estoy copiando lo mismo que de arriba. 64 gramos de carburo de calcio, 1 mol de carburo de calcio. Y ahora de nuevo me voy a la ecuación y veo que 1 mol de carburo de calcio, me voy a los productos y se genera 1 mol también de gas acetileno, C2H2. Ya tengo el acetileno, pero tengo moles. Sí, y es lo que quiero. Quiero moles. Esto es N para la ecuación de estado de los gases ideales. De hecho, me salen 0,625 mol de acetileno, que nos dicen que es un gas. Nos lo pone en la ecuación. Si es un gas, para este acetileno podemos utilizar la ecuación de estado de los gases ideales. N
R y T, donde acabamos de calcular N. Vale, ¿con qué condiciones para este gas? Tenemos 30 grados centígrados, la temperatura 30 grados centígrados, recuerda que lo tenemos que pasar a Kelvin, 300 Kelvin, no cometamos este fallo tan burdo, pasemos la temperatura a Kelvin y la presión a atmósfera, son 740 milímetros de mercurio, hacemos un simple factor de conversión, sabiendo que 760 milímetros de mercurio equivale o es lo mismo que una atmósfera. Luego 740 son, ¿cuántos son? 0,97. 0,97 atmósferas. Por tanto, vamos a sustituir donde pone la presión en la ecuación de estado 0,97. El volumen en litros es lo que yo quiero. Los moles los acabamos de calcular, 0,625. La constante nos la da el enunciado, 0,082. Y la temperatura, 303 Kelvin. Despejando de aquí, el volumen de acetileno C2H2 nos sale 16 litros. 16 litros de gas acetileno al quemar los 50 gramos de carburo de calcio impuro. Bien, ya tenemos dos, ¿no? Tenemos el A y el B. Vámonos a por el C. Vamos a leerlo, apartado C. Ahora me pide la cantidad también en gramos de hidróxido de calcio producida. ¿Vale? Pues ya casi lo tenemos. Mira, el hidróxido de calcio también está en los productos. Pues acabamos rápido. Vamos allá. Venga, el C. ¿De dónde empezamos? Empezamos con lo de siempre. Empezamos con 50 gramos de carburo de calcio que son impuros. Vale, calculamos los puros. 100 gramos de carburo de calcio impuros corresponden o tienen 80 gramos de carburo de calcio puros. Calculamos los moles. 64 gramos de carburo de calcio, 1 mol de carburo de calcio. Y ahora lo relacionamos con el hidróxido de calcio. Y también es mol a mol. 1 mol de carburo de calcio genera 1 mol de hidróxido de calcio. Ya tengo los moles del producto hidróxido de calcio. Y como me pide gramos, pues directamente la masa molar. 1 mol de hidróxido de calcio y la masa molar, te dejo a ti que la calcules, es de 74 gramos. 74 gramos de CaOH2. Haciendo esto nos salen 46,25 gramos del otro producto, hidróxido de calcio. Luego ya tenemos tres resultados. En el apartado A teníamos los 50 gramos de carburo de calcio y obteníamos los 22,5 gramos de agua. En el apartado B, aquí lo tenemos, 16 litros del acetileno gaseoso. Y en el apartado C, 46,25 gramos del último producto, el hidróxido de calcio. Pues esto es todo. Venga, al lío.